Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Bienvenidos una vez más al podcast El Aprendiz Cristiano. Soy Abner Pérez y aquí comenzamos. El capítulo anterior estuvimos viendo sobre la vida de Caín y Abel y las diferencias de ellos a la hora de hacer la voluntad de Dios, puesto que Dios había dado claras órdenes a ambos de cómo expiar sus pecados. Abel, por su parte, haciendo justo lo que Dios pedía, y Caín todo lo contrario, haciendo algo que se parecía, pero no era lo que Dios pedía, ya que Caín, al labrar la tierra, trajo sacrificios verdes. Lo que tenía que hacer Caín era comprarle a Abel, su hermano, alguna de sus ovejas que él pastoreaba, o hacer una especie de trueque específicamente para lo que Dios había demandado. Recuerden que Dios había dicho que tenían que hacer un sacrificio de un animal de presa o un animal que no pudiera defenderse, porque el derramamiento de sangre de dicho animal cubriría los pecados de los expiantes. Ahora bien, Caín no solo no obedeció a Dios, sino que sintió una especie de celos en contra de su hermano Abel. El capítulo 4, verso 5 dice que Caín se ensañó, es decir, se llenó de odio y había decaído su semblante. Estaba muy decaído. Me imagino a Caín sentado en una roca mirando con odio y agravio cada vez que pasaba su hermano Abel. Y posiblemente Adán y Eva quisieron tratar con él, haciéndole entrar en razón, como la típica pelea de hermanos. Eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios habló con Caín. Dios sabía que Caín se había enojado porque Dios había rechazado su ofrenda. En lugar de responder al disgusto de Dios con una actitud arrepentida y un deseo de cambiar, Caín respondió con enojo, celoso y con mucha amargura hacia su hermano. Dios, quien conoce el corazón, pudo discernir que el enojo de Caín estaba aumentando hasta un punto peligroso. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Si bien es cierto que Dios había rechazado la ofrenda de Caín debido a la actitud detrás de la misma, Él todavía le ofreció a Caín esta palabra de aliento diciéndole que Caín podía cambiar. Él todavía podía arrepentirse y hacer el bien y ser aceptado. Esto es lo que Dios quería que Caín hiciera. La voluntad de Dios es siempre que las personas puedan arrepentirse. Si Caín hubiese reaccionado apropiadamente al rechazo de Dios, su enojo se habría convertido en la tristeza que es, según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Ahora, note estas preguntas. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Acaso Dios no sabía sobre el estado emocional y espiritual de Caín? No, estas eran preguntas retóricas, con respuestas automáticas. Lo que Dios estaba haciendo al hacer estas preguntas era básicamente lo mismo que hizo con Adán y Eva después de haber pecado en el huerto del Edén, preguntando: Adán, ¿dónde estás? ¿Has comido el fruto del árbol que dije clarito que no comieras? Eran preguntas diferentes, pero prácticamente con el mismo sentido: buscar el arrepentimiento. Dios quería que Caín se arrepintiera de sus pensamientos. Nótese también la advertencia: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dios le advirtió a Caín que estaba muy cerca de pecar. Transgredir la ley de Dios, eso es pecar. El pecado empieza con lo que está en nuestra actitud y mente. En este punto, a menos que Él se detuviera y comprometiera a cambiar, la actitud y mente de Caín iban en la dirección del odio hacia su hermano Abel, el cual es la raíz del homicidio. Noten también la otra parte: a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le advirtió a Caín que si él continuaba por el camino al pecado, el pecado se convertiría en su amo y él se convertiría en su esclavo.
Y prácticamente así fue, ya que en Génesis capítulo 4, verso 8 al 9 dice: Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Noten que aquí nuevamente Jehová volvió a preguntar: ¿Dónde está tu hermano? Como queriendo decir: ya te había advertido, ahora viene el juicio. Caín dice: No sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Dios respondió: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín había ejecutado su plan malévolo. A pesar de que Dios le había exhortado, el mismísimo Dios, Caín no solo deshonró a Adán y a Eva, sus padres, sino desobedeció la voz audible de Jehová. El pecado no puede ser escondido. ¿Notan la gravedad del caso? En ese gobierno teocrático, cuando Dios podía hablar a los hombres directamente, Caín había oído claramente las palabras de Dios y decidió no obedecerlo. Por eso hoy día, si siguiéramos con el gobierno teocrático y Dios hiciera prohibiciones al hombre directamente, estoy 100% seguro que el hombre seguiría desobedeciendo, porque en el corazón del hombre solo hay maldad. El hombre está inclinado a hacer lo malo. En este caso, el pecado no puede ser escondido. Caín había matado a su hermano y, como cualquier criminal, trató de discutir para así evitar confesarlo. Pero Dios apuntó directamente con su dedo a Caín: ¡Tú lo hiciste! No hay ningún indicio que nos haga pensar que Caín expresó algún remordimiento por su delito. Él estaba tal vez cruzado de brazos, parado ahí frente a la presencia de Dios, diciendo: me da igual. Por ello Dios pudo haberlo destruido, pero en su misericordia permitió que Caín se trasladara a otra región. La raza humana ya tenía otra tragedia en su corta historia. Ahora, aquí hay un punto para aclarar, o más bien, una pregunta. ¿Quién fue la esposa de Caín? Bueno, la respuesta más lógica es que la esposa de Caín fue su misma hermana. Su hermana, o posiblemente una sobrina, hija de Abel. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice la edad de Caín cuando mató a Abel, ya que estos no eran jóvenes, o al menos no de 30 años como hoy día los conocemos. Eran jóvenes porque antes vivían hasta casi 1000 años. Ya los dos eran jóvenes adultos, quizás más adultos que jóvenes. Adán y Eva sin duda tuvieron más hijos, aparte de Caín y Abel. En este momento en que Abel fue asesinado, definitivamente ellos tuvieron muchos más hijos. Así que sí, Caín se casó con su propia hermana. Y aquí no había riesgos genéticos porque aún no había transcurrido el suficiente tiempo para que se desarrollara un número significativo de genes mutantes en el ambiente humano, como las enfermedades y tantas cosas que generación tras generación la humanidad se va degradando. Podemos usar de ejemplo las transfusiones de sangre. Hacer transfusiones de sangre hace 50 o 70 años atrás era un poco más fácil que hoy día. Una persona, si necesitaba algún donante de sangre para alguna enfermedad que tuviese o porque tal vez hubiese perdido demasiada sangre, era más fácil encontrarla. Ahora ya no. Ahora las personas donantes tienen que hacerse un montón de estudios, aun siendo de su propia familia, para ver si su sangre está en más o menos buenas condiciones. ¿Notan la diferencia? Cada generación la humanidad se degrada, no solamente físicamente más, sino genéticamente también. Pero bueno, más adelante en la historia bíblica veremos que este tipo de relaciones fue totalmente prohibida. Y todo eso tiene una gran explicación. Alguien podría decir: bueno, entonces Dios aprobaba el pecado en aquel entonces. Para nada. Dios nunca ha aprobado el pecado, ni lo aprobará. Él ha permitido el pecado. Eso es algo totalmente diferente. Para ir cerrando, Dios dio a Adán y a Eva otro hijo de nombre Set.
No es que haya sido el último hijo que hayan engendrado, pero la Biblia siempre hace un real enfoque en los nombres que sí importan. Y como Set era un hombre que, al igual que Abel, era temeroso de Dios. Aunque Set había nacido con una naturaleza pecaminosa, él confió en Dios como lo hizo Abel, y fue a través de él y de sus descendientes que Dios enviaría al Salvador. Paso a paso, Dios estaba cumpliendo su promesa. Y hasta aquí hemos llegado con este programa. Muchas gracias por haber escuchado no solamente este episodio, sino también los primeros 12 capítulos de este podcast. Esperamos de todo corazón les esté sirviendo para el conocimiento de su vida teológica. La invitación es para que siga aprendiendo con nosotros siguiéndonos en nuestras plataformas de servicios de streaming como YouTube Music, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, entre otros. Si tienes algún comentario hacia este ministerio, puedes hacerlo al correo electrónico elaprendizcristiano@gmail.com. Soy Abner Pérez y será hasta la próxima ocasión.